Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy tenemos el inicio de un proyecto que nos encanta y nos gusta y queremos comentarlo porque hay una situación que nos pasa muchísimo. Esta situación que nos pasa es que muchas de las personas que nos siguen, muchas de las personas que nos siguen, muchas de las personas que nos ven en redes sociales, muchas de las personas que atendemos, de pronto sucede un fenómeno que es, pues algunos me preguntan a mí, como psicoterapeuta, qué pienso de algunos temas y resulta que esas mismas personas de pronto nos dicen, oye Juan, pero ¿y qué piensa tu hija? Como ustedes saben, Sara también es psicoterapeuta familiar, entonces pues a la gente le interesa saber como los dos puntos de vista, ¿no? Como si supieran que yo voy a decir una cosa y Sara va a decir otra. Entonces, bueno, en algunas ocasiones le toca a ella que le digan, oye Sara, ¿qué piensas de tal? Oye, ¿qué piensa tu papá? Entonces, bueno, como ese es un fenómeno que se ha presentado, se presenta mucho, y como yo sé que a ustedes les interesa muchísimo tener dos puntos de vista, de dos generaciones diferentes, somos especialistas ambos. Entonces, este programa que vamos a iniciar, este proyecto, le hemos llamado de tal padre, tal hija. Y bueno, en algún momento el objetivo que queremos alcanzar es, vamos a tocar temas de la vida cotidiana, vamos a tocar temas importantes, interesantes para ti, que te van a ayudar, vamos a dar herramientas, pero desde dos puntos de vista. Claro, posiblemente en algún momento vamos a chocar, en algún momento no vamos a estar de acuerdo, pero siempre, tenlo por seguro, te vamos a enriquecer. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. No sé qué piensa Sara, ¿va? ¿Qué piensa Sara? Sí, justo, y que hacia allá iba como el objetivo de todo esto cuando lo hablábamos, ¿no, papá? El hacer este camino desde a ver, yo nací en los noventas, finales de los 90, tú naciste a finales de los setentas, y ahí ya hay Correcto. casi 20 años de diferencia en cómo crecimos, en lo que había Ujú. en ese momento, entre que si yo tuve, entre que si no había, entre que si ahora hay. Y entonces, claro, si nosotros le preguntáramos a mi hermano más chico, seguro también él tendría una historia completamente distinta, pero el objetivo era todo esto que tú comentabas, ¿no? Desde la terapia, desde toda esta narración es, tú tienes tu narración, yo tengo la mía, Ujú. y aunque hemos llevado un camino sumamente similar en la parte profesional, no vamos a pensar igual todo el tiempo. Y entonces justo el tema del día de hoy es cuando empezamos a entrar en la adultez, ¿cierto, Juan? Así es, así es, así es. O sea, vamos a empezar con el tema de hoy, en donde nos pareció Sara un buen tema. De hecho, en este caso, Sara hizo la propuesta. Habrá momentos donde yo les diga, a ver, este tema yo lo pongo en la mesa. Bueno, a Sara le pareció bien hablar sobre este tema de cuando un joven pasa adulto, pues, ¿no? O sea, qué características tiene, qué se presenta, o incluso qué situaciones manifiesta, porque déjenme les digo que en el ámbito familiar, finalmente, tanto Sara como yo somos psicoterapeutas familiares, en el ámbito familiar, de verdad puede ser todo un conflicto no darnos cuenta o no superar esta etapa, Sara, de la juventud a la adultez, pues, ¿no? Y que pasa muchísimo, ¿no? Todos estos papás que de repente llegan justo a terapia y es que mi hijo tiene 21, pero mira, yo te voy a explicar todo lo que le sucede, todos los problemas que él tiene y arréglamelo. A ver, esto es una perspectiva que tomaría un papá de un niño más pequeño, ¿no? O de un adolescente que todavía entra, te dice, tengo estos problemas, ayúdanos, pero ya es un adulto. Y entonces el tema es cuando ni los papás permiten que la persona se convierta en adulto, ¿no? Es verdad, fíjense ahorita que Sara dice eso. A ver, todos los papás, y díganme si no, los que somos papás, y sobre todo los que somos papás ya en estas etapas, de 40, 50 años, 60 años, pues uno de nuestros grandes ideales, y díganos sí o no, es pues que los hijos crezcan, que los hijos maduren, que los hijos se vayan incluso, ¿no? O sea, claro que estaremos encantados de que tengan un camino de éxito, Sara, de poder haber estado satisfechos de dar las herramientas y todo lo que fue necesario para que los hijos vuelen.
Pero esto que acabas de decir, claro que entra con el tema de, pero ¿hasta dónde realmente quiero que vuele? ¿Hasta dónde realmente yo estoy ayudando para que vuele? ¿O hasta dónde lo estoy reteniendo, lo estoy sobreprotegiendo y yo soy factor para que el hijo no madure y no pase esas etapas que creo que quiero, pero no sé si lo estoy haciendo bien? No, y que a ver, aquí hay otro tema. Muchas veces, ya cuando entra en a ver, tiene 21, mira, ayúdanos, no sé qué, después te das cuenta que también los papás tienen muchas actitudes muy infantiles, ¿no? Y entonces está el papá que todos los fines de semana se olvida de la familia y ya no supo nada y que nunca supo, ¿no? O la mamá que cada vez que le dicen los hijos, mamá, esto no me gustó, se pone a llorar y entonces dices, estas son actitudes que al final tendría un niño, tendría un adolescente que está aprendiendo a regular sus emociones y después ves al adulto o a la persona recién entrando a la adultez que ya es el hijo y dices, claro que no sabe hacer estas cosas, a ver, tus papás no sabían, tú de dónde lo ibas a aprender a hacer. Y que justo por eso yo decía, creo que este tema es perfecto para que abramos justo este gran podcast que vamos a tener, porque a ver, yo creo que al menos con nosotros ustedes han hecho este trabajo de empujarnos a ver, empiecen a hacer esto. Y poco a poco, ¿no? Y desde que éramos adolescentes, el vamos a ir progresando. Uh Y -huh. ya llegamos nosotros a la adultez y fue como, ya soy adulto. Uh Pues en -huh. algún momento llegué a ser adulta y ya ni me di cuenta, porque fue un paso muy progresivo. Pero Uh vemos a -huh. muchísimos papás que no lo hacen de esta manera porque no saben hacerlo, claro, y porque a ellos no les tocó que les dieran este empujón y que entonces justo y que la intención de esto era que aquí hablemos justo de estas como mecanismos audiovisuales que también vemos, ¿no? Uh Desde -huh. los libros, las películas, que todas estas problemáticas pues también se notan en estos otros métodos. Ok, ok. A ver, pero entonces, tú te sentirías, aquí es una parte personal, ¿eh? O sea, tú te sentirías, Sara, que nosotros, tu mamá y yo, de alguna manera hicimos algún trabajo correcto como para que ustedes fueran haciendo ese paso de la juventud, de la infancia, a ya ser un poco más maduros y adultos, digamos, aunque seas una adulta joven, por supuesto, muy joven, pero tú te sentirías que hicimos un buen papel. Yo ahorita te voy a dar mi opinión, ¿eh? Mira, fíjate que yo creo que sí, y yo lo notaba mucho en la universidad, porque a ver, yo desde la prepa, bueno, yo ya ves que yo empecé a trabajar chiquito, así, casi nada desde secundaria, ¿no? Y Uh -huh. venía una hora y me pagaban mis 100 buenos pesotes. Y ya Okay. después en la Hace prepa, mucho, ¿eh? Hace mucho. sí, hace mucho, sí, claro, yo tenía como 15 años, o sea, yo ya estaba a punto de entrar a prepa en realidad. Claro. Y era más porque te venía a acompañar que por otra cosa. Pero después en la prepa, estos 100 pesotes, mi mamá me los empezó a meter en una tarjeta de débito, de Ajá, estas de juguete. ajá. Y entonces yo desde ahí ya empezaba a manejar mi dinero porque mi mamá me decía, a ver, te vamos a dar tanto Uh y todo -huh. te lo vamos a mandar a la tarjeta. Y Uh entonces yo -huh. desde ahí era como, antes tengo tanto dinero para hacer tantas cosas. Uh Y entonces yo -huh. empezaba a administrar, ¿no? Yo después llegué a la universidad y yo ya sabía perfectamente cómo usar mi tarjeta, cuánto dinero tenía, cómo administrarlo, qué hacer. Eso es de la parte económica. Uh Y desde -huh. la parte que entonces yo toda la prepa seguía haciendo como estos pequeñitos trabajitos que no me Uh -huh. quitaban nada y que eran como yo la verdad lo veo como si hubiera sido un trabajo de juguete porque era pues ven cuando puedas, pero te vamos a dar una parte. Y yo decía, bueno, pues me conviene ir a trabajar. Después yo entré a la universidad y yo veía a todas mis compañeras que eran foráneas batallando por es que me dieron, no sé, 3 pesos y me gasté los 3 pesos en un día y decías, te quedan 6 días, ¿qué vas a hacer con el resto de los días? Uh -huh. Y entonces para mí era como muy lógico decir, si a mí me dan 3 pesos, estos 3 pesos me tienen que durar 6 días. Uh -huh. Aunque yo no tuviera tantos gastos, me tienen que durar 6 días. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que en realidad yo ya había empezado a crear estos pasitos de adulto Uh siendo -huh. muchísimo más chiquita, porque ellos no lo hacían. Uh Y -huh. que entonces nuestra realidad, podríamos haber dicho, estábamos en la misma universidad, teníamos toda la misma edad, todos estábamos estudiando lo mismo, pero yo veía ciertas dificultades en los demás que yo no tenía. O Okay. desde este gran beneficio de que, a ver, tu papá eres psicólogo y mi mamá es maestra, y entonces hay ciertas cosas que siempre han estado muy normalizadas en nuestra casa, ¿no? Habla de tus emociones, y si algo te pasa en la escuela, dinos, y bla, bla, bla. Y eso también yo siempre lo hice muy abierto, muy tranquila. Y en la universidad para mí era como, me están haciendo algo injusto, yo tengo que hacer algo contra esta injusticia. Uh Y yo iba -huh. no hacía un berrinche, ¿no? Uh Yo iba con -huh. la directora y, a ver, directora, está
pasando esto. Pero mis compañeras a veces sí hacían berrinche, ¿no? Y entonces Ujú, era ponerse el tú por tú con la maestra y usted y nos tiene y no me puso 10, ¿no? ujú. Y entonces en esas cositas fue donde yo dije, creo que yo ya soy una adulta y ni siquiera me di cuenta cuando empecé a ser una adulta, pues. Ok, fíjate que tienes toda la razón. Digo, yo recuerdo que estando ustedes muy chicos, recuerdo que entrábamos a esta dinámica y bueno, no es algo nuevo para nuestras redes sociales el que yo presumo a mis hijos, ¿verdad? Yo los presumo mucho y siempre digo, a ver, y no es que les dé por su lado, es que en realidad yo estoy muy satisfecho, ¿no? Y recuerdo que cuando estaban chiquitos, en algún momento, no sé, íbamos a algún supermercado, querían algo, digo, si era algo de comida, si era algo de, no sé, cualquier cosa, claro que no había problema. Pero si era algo como un juguete costoso y demás, muy constantemente les decíamos, a ver, ahorra Ujú. y nosotros te ponemos la otra parte, ¿no? A ver, claro, las dos partes iban a salir de nosotros. Pero ¿qué pretendíamos? Bueno, pues lo que pretendíamos era que tuvieran cierta tolerancia a la frustración. Digo, no lo hacemos con todo, insisto, ni con cualquier cosa, pero que hubiera cierta tolerancia a la frustración y además, pues fomentar el ahorro, la organización y en su momento también esta parte de los vamos a apoyar, no es un apoyo. Hoy en día, déjenme les digo, yo estoy sumamente orgulloso porque, bueno, incluso lo que tú hoy en día ganas, Sara, el sueldo que tiene Sara, no es un sueldo común y corriente ganado por ella. Es socia, es mi socia en algunos proyectos. Entonces, digo, a lo mejor si no tuviera esta madurez de generar, de trabajar, de ser proactiva, yo no sé si hoy en día la tendría como socia en algún proyecto, ¿no? Pero la verdad es que para mí es de mucho orgullo y de mucha ayuda que Sara, junto con mi otro hijo, en este caso Ian, hoy en día, sean socios en algún proyecto. Y nace de ahí, nace justo de lo que tú dices, o sea, cómo a lo mejor fuimos llevando esta situación, ¿no? Bueno, eso ya me da gusto, eso ya me ayuda como papá, porque no solo soy terapeuta, también soy papá. Ahora, qué podríamos decir, Sara, que identifique, ahorita dijiste por ahí algunas ya, ¿no? Pero seguramente a mucha de la gente que nos está escuchando y viendo, recuerden que las redes sociales al final las vamos a dar para que sepan dónde nos pueden ubicar con estos materiales. La gente que nos está escuchando a través de Spotify y otras plataformas, como nos está viendo a través de Ujú. YouTube y demás, ¿qué podríamos decir que identificaría a estos hijos o a estas personas que no han rebasado esa línea y siguen estando estancadas en la parte infantil o inmadura, ¿no? Que no nada más son los hijos, tú lo acabas de Claro. decir hace rato, también son los padres, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunas actitudes? Ay, yo creo que hay una gran variedad, ¿no? Y que yo un poco te lo contaba en el mensaje donde te compartía como el tema, pero justo yo te decía que estaría buenísimo que habláramos de la película de Hook. Uh -huh, Que entonces justo aquí vemos a esta ilusión de Peter Pan más grande, ¿no? uh Y vemos -huh, un adulto sumamente rígido, que ni siquiera se permite, a ver, porque yo creo que hay cierto grado de infantilismo sano y que está bien, ¿no? El permitirte divertirte, el permitirte reírte, jugar con tus hijos, sí. Y claro. vemos en la película que él ni siquiera hacía eso. Uh Y a -huh, mí créeme que eso me parece incluso como estos obstáculos que se llegan a generar cuando no damos un buen paso a la adultez. Porque entonces creemos que la adultez es completamente rígida y no hacer y todo el tiempo las normas y todo el tiempo hacer y todo el tiempo seguir y entonces cómo tienes que hacer paso uno, paso dos, paso tres y lo vemos justo a este Peter Pan ilusorio uh pues que -huh, viaja de nuevo a nunca jamás y se da cuenta que sí era Peter Pan y es todo una rebelión para él porque es el, oye, ahora tengo que jugar y ahora tengo que hacer y que entonces cuando das un buen paso a la adultez no eres completamente rígido uh -huh, y no eres completamente tampoco infantil, tampoco te vas al todo el tiempo voy a jugar y no importan las reglas y no importan las normas. uh Y -huh. entonces yo creo que cualquiera de estos dos extremos, al menos en lo que va de límites, al menos en lo que va de cómo funciona la vida y cómo funciona tu crianza tal vez,
sí nos hablaría de una cuestión infantil, desde el tenerle mucho miedo a ser infantil y entonces te vuelves muy rígido, hasta el decir no me va a importar y te vuelves sumamente infantil. Ok, ok, o sea, pero entonces sí podremos identificar que no solamente una actitud totalmente laxa, sin Ujú, responsabilidad, sin compromiso, nos habla de una actitud infantil, sino también una postura rígida, inflexible, ujú, que si nosotros nos vamos a analizar un niño, por ejemplo, es verdad, ¿no? O sea, podemos ver en el niño esa dualidad de niños muy rígidos, muy inflexibles, obedientes a las reglas, que no se pueden salir ni un pelo, porque entonces, pues, tienen estos miedos de perder claro. el amor, el cariño de los adultos, o también, claro, estos niños rebeldes, Ujú. totalmente sin límites, totalmente con berrinches y demás, que de alguna manera, pues es parte de toda la inmadurez emocional y demás, ¿no? Entonces, ok, que quede claro, una de las Ujú. cosas que pueden quedar claras es que no necesariamente tienes que ser un adulto o un joven berrinchudo para decir que no has dado ese paso a la adultez, sino también si eres un adulto, adulta, rígido, inflexible, también puede ser que no hayas dado todavía ese paso a la adultez. Sí, y que entonces, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves en esta cotidianidad más terapéutica, ¿no? Como qué otros síntomas tú verías de estas personas que no dan ese paso correcto a la adultez. Fíjate que yo creo que otra característica y que la podemos ver justamente en la película de Hook, que por Ujú. cierto está recomendable, y aquí los comentarios les vamos a dejar, por supuesto, la información de esta película. A ver, algo que se habla mucho son como esta parte de la inseguridad y el miedo, Ujú. ¿no? A ver, es cierto, podemos fallar, todo el mundo puede fallar, eso es claro y evidente. Pero una cosa es, Sara, tenerle miedo a fallar Ujú. y otra cosa es saber que podemos fallar, ¿no? Cuando yo creo que hay personas que tienen esos miedos, pues finalmente creo que es una actitud y que yo lo veo mucho en el adulto, y lo veo mucho en la terapia, ¿no? Adultos que no se atreven a dar algún paso, adultos que tienen miedo incluso a hablar. Ujú. O sea, parte de este infantilismo adulto es cuando de pronto manifestamos miedos a hablar, a decir, a expresarnos. ¿Por qué? Porque al final es un miedo a perder el amor, el cariño, que se supone ya no dependemos de eso porque somos adultos. Un niño sí, un niño si no hace lo que el adulto quiere, de pronto se siente como que el adulto lo va a dejar de amar. Pero el adulto ya no puede tener esos miedos y sin embargo Ujú. los tenemos y a través de todo esto manifestamos justamente el infantilismo, ¿no? Sí, y que justo con esto que tú decías de los errores, yo ayer hablaba con una paciente que esta paciente tiene 13 añitos. Pues apenas está pasando en realidad de Mm, la niñez a la adolescencia, ¿no? ujú, Pero este temor a equivocarse ya estaba sumamente como enraizado, digamos. Entonces hablábamos de todo esto y yo le explicaba que equivocarte es parte de aprender a hacer nuevas cosas. Porque entonces cuando te equivocas te das cuenta de lo que no estás haciendo bien, valga la redundancia, y entonces empiezas a generar nuevas estrategias, a empezar a afrontar nuevas cosas, y ahí es cuando de verdad te vuelves adulto. ujú, Porque entonces antes de chiquito te equivocas y yo voy tal vez contigo, papá, y te digo, papá, me equivoqué, ayúdame, y tú ujú. me vas a ayudar a resolver porque yo soy una niña. Pero Ujú, ya si yo soy una adulta y no me permito equivocarme, entonces ¿cómo me voy a dar cuenta que realmente estoy siendo una adulta, no? ujú, Y que es como muy paradójico el decir, ah, los adultos no nos equivocamos porque ya somos adultos. correcto, Y entonces, ¿cómo sabes que realmente eres un adulto si no te estás equivocando? claro. Fíjate, ahorita que mencionas eso, otra actitud que se me viene a la mente es esta actitud donde queremos que los demás nos digan qué hacer, ¿no? Sí. Que es diferente a responsabilizarte. Un adulto, una persona que ha madurado, se responsabiliza. Ahora, la responsabilidad no quiere decir que haces lo que quieres. La responsabilidad quiere decir que asumes un compromiso con tus decisiones y lo puedes Ujú. compartir. Puedes pedir apoyo, puedes pedir ayuda. Pero ¿qué, en qué momento yo sentiría, por ejemplo, en este caso de Sara, en qué momento yo pensaría que mi hija está siendo ya una persona madura
Bueno, en el momento que no me dice, oye papá, ¿qué hago con mi dinero, no? ¿O qué Ujú. hago con este problema que me sucedió? Sino que me dice, oye papá, ¿tú qué harías? O sea, a ver, yo quiero hacer algo o yo sé qué hacer y quiero la opinión de otra persona, ¿no? A lo mejor incluso termina haciendo lo que yo le diga, porque en la evaluación que tú hagas, Sara, pues decides que mi opinión puede ser mejor que lo que tú pensabas, ¿no? Pero no es hacer lo que yo quiera. Y lo podemos ver mucho en estos jóvenes o adultos infantiles, inmaduros, con estos síndromes, ahorita hablaremos del síndrome de Peter Pan, Ujú. que en realidad lo que quieren es que les digan qué hacer. Papá, ¿qué hago? Esposa, ¿qué hago? Esposo, ¿qué hago? A lo mejor hasta los hijos. Oye, hijos, yo quiero hacer esto, pero quiero que me digan qué hacer. A ver, o sea, que los demás te digan qué hacer es no asumir la responsabilidad que tú tienes. Y entonces no quieres compromiso. Claro, en estos casos y en muchos casos con esta inmadurez, que el otro te diga qué hacer, si te equivocas, se equivoca Sí, el otro. sí, claro, y te deslindas de todo, ¿no? Dices, ay, pues es que fulanito me dijo, y entonces empezamos a culpar, que este lenguaje de culpa al final también es sumamente infantil, ¿no? O sea, que yo no diga, me caí porque no vi la piedra, y diga, me caí porque estaba la piedra, y es culpa de la piedra, entonces al final vuelve a ser el, no me estoy dando cuenta de que ya estoy en una etapa donde ya no le puedo echar la culpa a los demás. Va desde lo que trabajas incluso tu papá en el tema de los talleres del niño, ¿no? Uh A ver -huh. si como adultos seguimos diciendo, es que cuando yo tenía 6 años me pasó eso y por eso hoy sigo siendo así, pues no te estás responsabilizando de en realidad cómo generar el cambio. Y entonces Uh -huh. tampoco estás responsabilizando correctamente a la otra persona. Al final solamente es un te culpo y ahí se queda todo estancado, como si metieras todo en un lago y dijeras, ojalá algún día salgan peces, pero tú no metiste los peces. Y entonces, justo ahí entra ahí este tema, como tú lo decías, ¿no? Del síndrome de Peter Pan y estos adultos que siguen teniendo estas actitudes infantiles aún de adultos, ¿no? Los que en mi generación tal vez llamaríamos mucho los chavorrucos, estos adultos que se siguen vistiendo sumamente juveniles, tal vez no adecuados a su edad, porque a ver, yo creo que la gente se puede poner la ropa con la que se sienta más cómodo, Uh -huh. pero siempre va a haber ropa que es más adecuada a la edad que tú estás viviendo. A ver, tal vez yo de 26 años no me siento cómoda usando, no sé, blusas que sean todas de Hello Kitty, ¿no? Uh -huh. Porque tal vez para mí esa ya es una actitud infantil. Y entonces ahí es donde yo considero, y tú me vas a ayudar a esclarecerlo un poco más, ¿no? Pero según lo que yo entiendo, el síndrome de Peter Pan entraría justo por estas cuestiones, como estas actitudes que todos veríamos y dijéramos, eso no me suena que sea tan adulto, pues. Sí, sí, sí. O sea, este síndrome que está muy catalogado es justamente enfocado a estas personas que no queremos madurar, Uh -huh. que no queremos, ¿eh? O sea, que nos da miedo madurar, que nos da miedo el compromiso, que nos da miedo hacernos cargo de nosotros, de nuestras cosas, y entonces preferimos seguir viviendo en un mundo infantil. Por ejemplo, a ver, sí, sí, claro, o sea, estás celebrando a tu niña de 7 años y la fiesta es de Hello Kitty y tú te vistes ese día así porque eres empático con la fiesta, pues claro, claro que no pasa nada, ¿no? Pero a ver, tienes toda la colección, te vistes todos los días así, quieres actuar como estas condiciones infantiles, no, bueno, ahí es donde ya hay un problema, ¿no? Y llega a ser un problema muy grave porque imagínense una persona con este síndrome en una familia Uh -huh. donde a lo mejor no sobran los recursos, pero resulta que yo nunca tuve dinero para un hobby, no sé, ¿no? Para comprar pelotas y hoy en día no me importa que no haya dinero, no me importa endeudarme, no me importa porque ahora quiero hacer lo que yo quiera. Y entonces, aunque parece que es propio del adulto hacer lo que quiera, al hacer lo que quiera, lastimando a mi familia, ofendiendo a mi familia, dejando a mi familia con una carencia, en realidad es una actitud infantil. Sí, claro, y que entonces
A ver, los adultos tenemos que ser responsables también del daño que o el impacto que estamos generando en el otro. Y entonces es esto que en la película de, ay, se me fue ahorita el nombre, algo colateral. Bueno, algo colateral, sale Will Ujú. Smith y justo él está todo el tiempo resentido por este duelo que no ha vivido de su hija, ¿recuerdas? Ah, ya, ya, Y sí, claro, entonces claro. todo el tiempo están haciéndole este señalamiento del, a ver, tu empresa está a punto de quebrar, tu Sí. matrimonio se rompió, tienes que hacer algo, ¿no? Y él está como, no. Claro que entendemos que está desde un contexto del dolor tan profundo que se siente al perder un hijo, que sabemos que se entiende que es de los duelos que nunca se resuelven, Así es. pero esta manera de cómo se maneja el dolor, al final sí nos habla de cómo esta persona está decidiendo ser adulto. Al final él tiene como esta reconciliación con la adultez. Y no sé si recuerdas, pero está esta escena donde, digo, no les spoileo el centro, pero sí les spoileo el final, donde él va con la esposa y tienen como esta conversación de la hija, de cómo Ujú, sucedió y se reconcilian con el dolor, que eso es ujú. algo que hacemos los adultos. A ver, Correcto, sabemos que va a haber dolor, sabemos que va a doler, sabemos que va a haber correcto. muchas cosas, pero sabemos que no podemos hacer nada con eso. Fíjate que ese es un tema, Sara, que me llama mucho la atención y lo veo muy mucho en la terapia. A ver, mientras más adulto eres, más duelos vives, ¿no? Eso es Ujú. un hecho. ¿Por qué? Porque hay duelos por todos lados. Duelos físicos, se va perdiendo la forma, se van cayendo cosas, ya no tienes el mismo pelo, ya no sientes las mismas fuerzas, ya las oportunidades no son iguales, los hijos van creciendo. Bueno, o sea, mientras más adulto eres, más pérdidas vas teniendo. No pasa nada, ¿eh? Hay que asimilarlas, son parte de la vida, hay que aprender a superarlas, ¿no? Adaptarte. Mientras más chiquito estás, menos duelos tienes, Ujú. ¿no? Entonces, es verdad, o sea, el tema del dolor mal manejado, así fuera el dolor más fuerte como es la pérdida de un hijo, que de hecho lo vemos en esa película, y lo podemos ver, y qué bueno que lo pones y que lo aclaras, porque en esa película está la mamá. Ujú. O sea, la mamá también perdió a su hija, la mamá también está sufriendo, pero la mamá tiene un duelo mucho más avanzado. Sí. Mientras que él está cerrado, está perdiendo la empresa, está perdiendo amigos, está perdiendo la vida, porque no trabaja su duelo. A ver, aquí no es una crítica a qué tan fuerte, duro y difícil puede ser, ¿eh? Porque puede ser terrible o es terrible. No, no. Aquí es una observación a no enfrentarlo. O Ujú. sea, él no lo enfrentaba. De hecho, como sucede en muchos procesos de duelo, Sara, lo que le dice la esposa cuando finalmente lo va a enfrentar es cómo se llama, ¿no? ¿No? Y no lo quiere decir y cómo se llama. O sea, Sí. ponle nombre a la persona porque es como vas a poder trabajarlo. Y finalmente lo dice. Ahí comienza a enfrentarlo. Entonces es verdad, una de las grandes características de estos síndromes de Peter Pan es, a ver, no, no hay cosas que nos duelan, todo es felicidad, húyele al conflicto y no resuelvas nada, pero eres feliz, ¿no? Mientras que hay que entender que hay que enfrentar los conflictos, resolver el sufrimiento y avanzar. Es totalmente cierto. Y que, bueno, digo, claro que este tema nos daría para hablarlo 2, 3 horas, ¿no? Pero yo me gustaría comenzar a concluir justo con este lado del, entonces en terapia todo esto se maneja desde el decirle al adulto, esto sí nos corresponde como adultos y esto no aprendiste a hacerlo tal vez en el momento indicado, pero toca aprender a hacerlo. Ya no toca culpar al otro, ya no toca decir, pues no me lo enseñaron, pues apréndelo, ya toca este sentido más de independencia emocional para poder empezar a generar tus propias herramientas, ¿no? Que creo que es algo que en realidad sucede en cualquiera de estas cosas que hablábamos, tanto si eres sumamente rígido, entonces es por un temor a no sé qué, tanto que si eres sumamente flexible y es un temor a no sé cuál. Y entonces en cualquiera de estos tienes que aprender a generar estos recursos de afrontamiento para saber que ser tú es parte de ser adulto. Correcto. Yo creo, y yo yéndonos ya a las conclusiones, diría y asumiría esta parte, Sara, que tú estás diciendo de aprender, Uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor puede ser que no quieras ser adulto, pero también puede ser que no sepas. Uh -huh. Y justamente la terapia, los procesos terapéuticos, te van a ayudar.
a aprender a ser adulto, Ujú. a perder a lo mejor los miedos que te llevan a no querer ser adulto, a superar situaciones con las que no quieres ser adulto. Y a lo mejor entender algo, Sara, que mientras no hagas eso, difícilmente vas a poder avanzar en la vida. Sí, y que digo, ese era el punto central de todo lo que queríamos hablar el día de hoy, el demostrar cómo, a ver, somos dos adultos aquí hablando de cómo aprender a ser adultos, pero en realidad es dos adultos que ya logramos empezar a ser adultos y que Uh-huh. nunca terminas de aprender a ser adulto, pero que ya estamos lo suficientemente entendidos en esto es lo que vamos a empezar a hacer, ¿no? Y que todos los días vemos a gente que no sabe cómo empezar a hacer ese paso, que tengas la edad que tengas, ¿no? Y que nunca es tarde para empezar a ser adulto, pero que es momento de tomar esta decisión o de decidir qué vas a hacer con esto. Correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues de esto vamos a hablar en este proyecto. Vamos a poner en la mesa muchos temas importantes que seguramente te interesan, que seguramente quisieras saberlo, no nada más desde un punto de vista terapéutico, sino como padre, Como hija. como hija, ¿no? Entonces, bueno, este es el proyecto. Recuerda que todo este material lo vamos a estar subiendo a YouTube a través de... Impulso 43SC y lo vamos a estar subiendo los miércoles a las 5 de la tarde. No se lo pierdan, vamos a estar ahí. Los invitamos a que nos comenten todo el tiempo, igual que con el otro podcast que tenemos Impulso. Todo el tiempo vamos a estar leyendo sus comentarios, los invitamos a que lo compartan. Si de repente dicen, Sara, no me pude sentar a verlo, bueno, escúchalo por Spotify o cualquier plataforma donde escuches tus podcasts, porque lo importante es seguir creciendo, lo importante no es estancarte y decir, no lo veo por esto, hay muchas maneras. Ok, y recuerda que también nos puedes contactar al teléfono 33 12 30 2221. Es uno de nuestros teléfonos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, tenemos grupos de WhatsApp a los cuales te puedes añadir para comentar y, por supuesto, pónganos temas que ustedes creen que les pueden ayudar. Créanme que los vamos a resolver desde esos dos puntos de vista, desde como personas y como profesionales. Y como familia. Y como familia, como familia. Entonces, no se te olvide, síguenos. Nuestro programa entonces se va a llamar De Tal Padre. Tal hija. Hasta la próxima. Hasta luego.